partido tiene una visión muy clara y muy radical al respecto. Tiene una misión muy profunda hacia la humanización, hacia erradicar determinados programas impuestos, como por ejemplo erradicar el Plan Ceibal. ¿Erradicar el Plan Ceibal? Sí. ¿Por qué? Porque está generando una inhumanización en la sociedad. Nosotros estamos, sí, de acuerdo a acompañar el proceso de la informática y generar unos nuevos espacios donde el niño pueda ir y estar en una sala de informática, pero no que tenga su propia computadora, no que tenga su propio laptop. Está dañando gran parte de la sociedad, está dañando el Plan Ceibal. ¿Usted está de acuerdo con aquel disparate, y esto va de mío, que Sí, se dijo sí. de que estábamos fabricando idiotas informáticos con el Plan Ceibal? Estoy de acuerdo. Claro. Permítame que sí. discrepe con usted, ¿no? Por supuesto. ¿Sabe? Respetuosamente se lo digo. Por supuesto. Si usted, voy a hacer lo siguiente, para que lo puedan probar todos. Algunos tenemos nietos, hijos, ¿verdad? Jueguen un rato con sus hijos. Jueguen con ellos. Y pónganle la mano en su corazón a ver cómo palpita. Nosotros ahora estamos un poco nerviosos y nuestro corazón está bastante acelerado. Pero cuando estén jugando con ellos, tranquilamente, plácidamente, pónganle la mano en el corazón y siéntanle el palpitar. Después, pónganlo delante de la televisión en su programa favorito, cualquier película, y vuelvan a poner el corazón, la mano en su corazón. Y van a notar una aceleración importantísima en la palpitación del corazón. Significa que está recibiendo más imágenes de las que él puede procesar. Otra cosa muy importante, el nervio óptico. El nervio óptico se cristaliza. Les cuento un caso, para que no quede en esto totalmente científico. Mi abuela se operó de la vista. El oftalmólogo le dijo, bueno, ahora tiene que descansar la vista. Qué bueno, dijo, voy a dormir fantásticamente. No, mire televisión. ¿Cómo mira televisión? Mire televisión porque fija el nervio óptico. Ah, entonces lo deja descansar, sí. ¿Qué es lo que repercute en el niño cuando está todo el tiempo con la mirada fija? Se va cristalizando el nervio óptico. Una cosa es el que no haya control, porque el exceso de pantalla es negativo a cualquier edad, más en los niños, y además el conducir el acceso a la información, y otra cosa es que, todo con límites, ¿verdad? Todo en su dosis justa, pero es una, bueno, depende de los padres, o sea, la responsabilidad es de los padres, la primera responsabilidad, la segunda es de los centros educativos, pero nosotros como padres somos los primeros responsables de nuestros hijos en marcar límites, la accesibilidad a la información, el poder trabajar, porque a ver, ya el tema de hacer las cuentas en un papel y el cuaderno y el lápiz, como que está un poco perimido, va todo por la informática, todo por la computación, todo por las redes, por internet. Es decir que tenemos que dar accesibilidad a estos niños, por supuesto. que si no fuera por este Plan Ceibal no podrían acceder de repente. Por eso aulas controladas, espacios controlados, lugares controlados por adultos donde el niño vaya y se vea qué está haciendo. Para ustedes eso es lo fundamental, por ejemplo, la erradicación del Plan Ceibal. Es como un postulado del PERI respecto a la educación. Sí, totalmente. Carlos Pérez, Unidad Popular, ¿qué piensa? Sí, nosotros creemos que la educación necesita cambios importantes, estructurales tal vez. Ahora, el cambio puede ser en un sentido neoliberal, y acá puedo poner, por ejemplo, el fondo que se acaba de firmar con UPM, UPP, que esto, bueno, promueve la injerencia de las multinacionales directamente en la educación. UPM va a estar definiendo inclusive hasta los cursos que se van a estar dando en los centros tecnológicos. Y es el sentido que tiene todo este programa Banco Mundialista. Si ustedes ven la página 12 del libro de DUI 21, va a ver que claramente dice que viene el Banco Mundial y que bueno, va a promover esos centros que se manejen autónomamente, dice gerenciamientos de la dirección de los centros, con docentes que se pueden cambiar todos los años, que
van a ser muy vulnerables ante las direcciones, porque para ascender no van a ascender por antigüedad, solamente les va de los 100 puntos, 20 puntos por antigüedad y demás tienen que cumplir con metas. Los centros educativos inclusive el presupuesto va a ir en función del cumplimiento de metas, es incluir la productividad en los centros educativos. Todo esto tiene un sentido absolutamente neoliberal. Inclusive habla de cogobernar los centros educativos con los actores sociales y productivos de la zona. Imagínate en Paso de los Toros quién es el actor que puede directamente incidir, como lo va a hacer en los hechos, ¿verdad? En la educación, en los centros de Paso de los Toros. Entonces, este es el cambio neoliberal, Banco Mundialista de DUI 21. Y nosotros entendemos que lo que tenemos que respaldar, que apoyar, que es falso inclusive que haya sido base la ley de 2008, es lo resuelto por una gran discusión social que fue el debate, el Congreso de la Educación Julio Castro. Ahí se hablaba de por ley el mínimo 6% del PBI para la educación, hablaba de la autonomía y el cogobierno para toda la educación pública, hablaba de no subvencionar la educación privada, o sea, la educación privada tiene exoneración de impuestos en la Constitución, pero no subvenciones tipo voucher, ningún tipo de subvención. También apoyamos lo que promovían trabajadores de la Universidad de la República, de que no pague aportes patronales porque inmediatamente le sube el 25% del presupuesto, que era una de las propuestas para salvar el hospital de clínicas, que bueno, nosotros tuvimos alguna incidencia, propusimos allí que se le quitara 1/3 el subsidio de la cerveza y hoy se está haciendo obra pública en el hospital de clínica y no se privatizó a través de las PPP. O está todo el capítulo PPP, que es privatizaciones, rechazamos. Pero en esencia rechazamos el DUI 21 y respaldamos apasionadamente, podría decirlo de alguna manera, todo lo que resolvió el Congreso Julio Castro, que se lo desconoció, entendemos nosotros, en la ley del 2008, por lo menos en sus aspectos esenciales. Autonomía y cogobierno para toda la educación, 6% por ley. Cuando decimos autonomía decimos administrativa, técnico-pedagógica, financiera y política. Eso más o menos, nos parece que es por ahí la transformación estructural de la educación. No toman nada de EDUI 21. Nada, ni la tapa del libro. Arocena. Uruguay tiene que transformar profundamente la educación. Muy bien. Sobre eso seguramente hay un acuerdo grande. Pero ¿hacia dónde? Imaginémonos el país dentro de 10 años. ¿Qué sería deseable que estemos viendo en el panorama educativo? Usted hace un rato me decía si en 3-4 minutos uno puede definir una propuesta educativa. Yo diría, lo primero que tenemos que tratar de hacer es universalizar la educación media, pero una educación media transformada. ¿Qué querría usted que una muchacha o un muchacho que concluyan la educación media puedan hacer? Yo querría 2 cosas. Que tuviera la formación para incorporarse al trabajo decente y creativo y tuviera la formación para seguir estudiando. Las 2 cosas. ¿No entusiasmaría a la muchachada eso? Primera cosa entonces, universalizar una educación media que prepare a todo el mundo para el trabajo digno y para seguir estudiando. Segundo objetivo, clave para eso, ¿cómo hacemos para mejorar la educación? Hay que entusiasmar a los estudiantes, eso está claro, ofrecerle perspectivas, ya lo dije. Pero además, lo veníamos hablando con los compañeros antes de entrar a esta jornada, que por cierto agradecemos, hay que dignificar la profesión docente, hay que hacer que uno, yo soy docente toda la vida, ya jubilado, pero volvería a elegir esa magnífica profesión de la docencia. Hay que hacerlo sentir reconocido. No es tiempo de crear la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada, de tal manera que todos los docentes de todo el sistema tengan nivel universitario y puedan seguir estudiando siempre y se sientan que siempre van a seguir aprendiendo. ¿Alguien necesita más que un docente seguir aprendiendo? Vamos, 2 objetivos, universalizar cierto tipo de educación media, formar a nivel universitario a los docentes. Tercero, supóngase que usted tiene la suerte de conversar con José Pedro Varela ahora y le pregunta,
Bueno, usted cambió, o lo vemos como el símbolo del cambio de la educación uruguaya a fines del siglo XIX, que nos llevó buena parte del siglo XX a hacerlo realidad. ¿Qué diría ahora? Yo estoy seguro de lo que nos diría. ¿Qué diría? Diría que toda persona tiene que poder, si quiere, acceder a la educación terciaria, a distintas maneras de la educación terciaria combinada con el trabajo, la ciudadanía y la cultura a lo largo de toda la vida. Entonces, ese objetivo, generalizar el acceso y el éxito en la educación terciaria, es la tercera patita de un banco de 3 patas para transformar la educación uruguaya, que tiene muchos activos y tiene muchos problemas. De eso seguiremos hablando seguramente, pero 3 objetivos claves: educación media, formación docente, generalización, segunda reforma vareliana, si usted quiere, de la educación terciaria. En el caso supuesto que Varela dijera eso, ¿no hay acceso hoy a la educación terciaria? El que quiera, la Universidad de la República es un claro ejemplo. Y hemos peleado por la educación. ¿Y cuánto tuvimos que pelear? Acá, 4 cuadras. Me alegro que usted lo mencione. Se creó en julio de 2007, no existía, se creó. ¿Cómo lo creamos? ¿Usted sabe cómo fue la resolución? Fue una resolución extraña. El Consejo Central Universitario resuelve crear el Centro Universitario de la Región Este y no resuelve más nada esa misma noche. ¿Por qué? Porque quería consultar a la gente de la región. Se crearon comisiones pro universidad en distintos lugares de esta zona del este y así avanzamos. Sin duda, el acceso libre y restricto a la educación terciaria, por eso se peleó contra la dictadura que la había suprimido, por cierto, y se recuperó. Pero ¿cuántos realmente llegan? Viene subiendo. Nosotros tenemos el orgullo de poder decir que el 54% del estudiantado de la Universidad de la República son personas cuyo papá y cuya mamá, ninguno de los dos, habían podido acceder a la educación terciaria. Por ahí hay que seguir, pero es un trabajo grande. Sin duda. ¿Qué opina de la erradicación del Plan Ceibal? Yo diría que respetuosamente, porque la educación es conversar respetuosamente, no estoy de acuerdo. Yo creo que no se trata de endiosar al Plan Ceibal, pero que es una herramienta útil y que por lo tanto no creo que hay que erradicarlo. ¿Y que del Plan EDUI 21 no sirven ni las tapas? Bueno, yo diría que probablemente sea un recurso retórico, pero yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo claramente con EDUI 21 cuando dice que la formación docente debe ser dirigida desde el Ministerio de Educación. No, de ninguna manera. Son los colectivos institucionales los que tienen que decidir eso. Fíjese que el Uruguay creó hace no mucho la Universidad Tecnológica, la UTEC, y la gran mayoría del Parlamento la votó con autonomía y cogobierno. ¿Por qué no estamos votando la Universidad de Educación con autonomía y cogobierno? Discrepo en eso con EDUI 21. Cuando se trata de mayor autonomía de los centros, yo diría que no sea la autonomía del director de los centros, que sea la autonomía del colectivo. Naturalmente, a mí me encanta que en cada centro educativo la muchachada, la familia, los docentes puedan plantearse proyectos diferentes, todo eso con creatividad, pero no con un mandamás que es el que decide. La educación es participación. ¿Es retórica lo de EDUI 21 ni las tapas? Lo que pasa, ya el Congreso Julio Castro planteaba que estaba en contra del concepto de autonomía de los centros, como lo plantea EDUI 21. Porque, exacto, o sea, y el Congreso Julio Castro hablaba de una educación donde el niño que estudia en Montevideo sea igual que un niño que estudia en Artigas, en un plan único de enseñanza nacional, pero cada centro después sabe adaptar esa cuestión general a las particularidades locales, con participación, porque si hay autonomía y cogobierno, la mejor forma de apropiarse de la educación es cuando el alumno, como parte, como uno de los que gobierna el centro también, siente la responsabilidad hasta del gobierno de ese centro, ¿verdad? Ahora, lo que plantea EDUI 21
es la flexibilización del currículum inclusive, una flexibilización tal que en el centro va UPM y dice acá hay que estudiar para plantar eucalipto y ahí se estudia para plantar eucalipto. Entonces acá lo que estamos hablando es de la educación para el mercado, eso es lo que plantea EDU 21. Y nosotros creemos en esos conceptos que estaba planteando Rosena, la gratuidad. La gratuidad no solamente la gratuidad de la enseñanza, la gratuidad de la educación, boleto gratis. Hospedaje gratis, material didáctico gratis, ¿verdad? Eso es educación gratuita, universalización, integralidad. Nosotros necesitamos jóvenes, personas, no solamente que conozcan el mundo, que lo sepan interpretar, sino que lo transformen al mundo. Porque si no te dicen, bueno, los desafíos para el siglo XXI, adaptarnos al siglo XXI. Ya pasó un cuarto del siglo XXI. Transformarlo al siglo XXI. Por eso nosotros decimos esto, hay que verlo en clave de soberanía nacional y de patria, y de lucha contra la injerencia del Banco Mundial, de UPM, y lo que representa EDU 21 es ese proyecto, donde el proyecto es el libre mercado y la injerencia de las multinacionales y la entrega de la soberanía nacional. Nosotros decimos no, propongámonos soberanamente otro modelo de país y con la autonomía del gobierno conducirnos hacia ese otro modelo. Hay puntos de coincidencia, por lo menos en esto de la educación entre el PERI y el Frente Amplio, como hemos escuchado acá a Gonzalo Abella, que punto por punto se muestra equidistante, podríamos decir, dentro de lo que es una izquierda del Frente Amplio. Aquí por lo menos vemos ciertos puntos de coincidencia que está bueno, porque así son gente, direcciones, organismos que se suman para todos el mismo fin, que es tener una excelente educación. ¿Qué opina el PERI al respecto? ¿Está de acuerdo con los puntos que plantea Rosena, que dice o que refrenda la Unidad Popular? Sí, pero estaba pensando mientras hablaban, ¿no? Y cuando tú hablabas del boleto gratis y que hay que transformarse y hay que mirar para el futuro, ¿no? Y sigo pensando nosotros somos un país futbolero. Sí, voy con ejemplos para quedar más clara la idea. Ejemplos populares. Populares. Somos un país futbolero, ¿no? Entonces, y yo la viví con mi hijo grande, cuando se le ve muy hábil con la pelota al pequeño, 6, 7, 8, se empieza a mirar, y se empieza a prestar atención. Y el técnico le presta atención, y sigue subiendo de cebollita, acá, allá. Después va a los juveniles. Ay, se le sigue prestando atención, y ya se le va entre algodones porque ya están pispeando, ¿verdad? ¿Cómo que se llaman? Sí, los contratistas. Los contratistas. Los vienen echan el ojo para allá. Perfecto. Mercantilizar a ese niño. Y se le va moldeando en algodones, ¿no? ¿Por qué la educación no puede ser así en todos los aspectos? ¿Por qué no se mira a ese niño de la misma forma con sus habilidades y con sus problemáticas individuales? Hablábamos de boleto gratis, hablamos de esto, hablamos de lo otro. Se habló del educador, del profesor. ¿Se le contiene al profesor hoy en día bajo las crisis en las cuales están trabajando? Tienen que tener unas habilidades impresionantes para sobrepasar los celulares en las aulas. ¿Cómo hace para gustarle, para estar frente a un aula y ese niño con el celular? ¿Cómo hace ese docente para encantar a ese niño? Para que le guste, para que lo motive la educación. A ese niño estoy hablando de tercero o cuarto año de escuela, ¿verdad? Y estoy hablando del liceo también, ¿no? Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Vio lo que yo le decía a Rosena, que no nos da para nada. Lo que voy a pedirles una frase referencial final a cada uno. Hay que juntar esfuerzos en este país, hay que juntar a la mayoría de los actores políticos, hay que juntar a los actores sociales, no hay que incendiar al país, por ejemplo, proponiendo sacar la representación docente del Codicen, que lo único que nos hace, aparte de retroceder, es meternos en un gran lío. Hay que juntar esfuerzos para transformar la educación de tal manera que a la muchachada le guste cada vez más, para que los docentes se sientan respaldados, para que enseñen por disciplinas, pero por problemas también. Los clubes de ciencia muestran cómo se pueden los chiquilines y chiquilinas entusiasmar. Hay que hacer un gran esfuerzo para transformar la educación de tal manera que algún día
no muy lejano, yo soy viejo, quiero verlo, el Uruguay pueda llamarse país solidario de trabajo y aprendizaje, donde todos combinen trabajar y aprender durante la vida entera. ¿Está a nuestro alcance? El Uruguay ha hecho mejores cosas que esa. Carlos Pérez. El desafío, como nos plantea este panel del siglo XXI, es un desafío de lucha por la soberanía nacional y la construcción soberana de un modelo de país. La educación juega un rol muy importante en esto. Y el otro día Rubio decía una frase que a mí siendo yo docente, ¿no?, profesor de educación física y vinculado a la educación, me llamó igual la atención. Él decía, la educación no transforma el mundo. Eduardo decía, la educación forma a la gente o transforma a la gente que va a transformar el mundo. Entonces el desafío, repito, es luchar con toda esta injerencia y bueno, encaminarnos hacia una patria soberana, libre de injerencia y con un sistema educativo que acompañe después esa transformación del país, ¿no? Gabriela de Medici. Los escuchaba muy atentos y pensaba, para esta educación del siglo XXI, se educa para una competitividad y una mira hacia la competitividad, pero no se educa para compartir, para que la universidad mire para atrás y diga, ¿qué está pasando allá atrás? Para que el que está siendo egresado, ¿sí?, para que el que egresa diga, ¿cómo está atrás? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Entonces yo considero, y el PERI considera, que es muy importante para brindar a esta muchachada y a estos adolescentes y a estos niños, generar propuestas que verdaderamente entusiasmen tanto al docente como al alumnado. Y volver a las raíces, volver a los talleres, volver al campo, volver a todas las artes, volver a esas instancias donde se permitía ese contacto uno a uno, esa mirada docente-alumno. Por eso hablamos de combinar enseñanza por asignaturas con enseñanza por problemas y por proyectos, donde la gente suma esfuerzos y aprende solidariamente a hacer cosas juntos.